Hoy estamos en la lección número 8. Vamos a platicar sobre el bautismo en agua. Las tres preguntas que queremos contestar a hoy es: número 1, ¿es requerido ser bautizado en agua para ir al cielo? Número 2, ¿cuál es el requisito para ser bautizado en agua? Y número 3, ¿tiene beneficio bautizar a un bebé? Vamos a comenzar en Hechos. Mi Biblia es la Nueva Traducción Viviente. En Hechos capítulo 10, verso 43, dice: de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. La única cosa que se necesita para ser salvo es creer en Jesucristo, creer en él. Y eso nos perdona los pecados y nos permite ser salvos y estar en su presencia e ir con él. Ahora, se cree con el corazón, en el corazón se cree, no nomás en la mente, no nomás es de hacer una decisión de repetir una oración o un rezo y ya es todo. O sea, es un cambio de corazón. Y cuando se cree en el corazón, de ahí, de lo que está en el corazón, sale de su boca y uno lo va a decir, lo va a platicar, lo va a compartir con otras gentes, pero comienza en el corazón. Y cuando se cree en Él, cuando se cree en Jesucristo, entonces se le perdonan los pecados por medio del nombre de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros. Para contestar nuestra primera pregunta, ¿es requerido bautizarse en agua para ir al cielo? No, no es requerido. Nuestro segundo versículo está en Hechos capítulo 2 y verso 38. Hechos 2, verso 38 dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Aquí Pedro está hablando con los judíos, le está explicando que deben de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Es decir, su corazón necesita cambiar, necesitan aceptar a Jesucristo, lo acababan de crucificar y lo acababan de rechazar. Ahora tienen que arrepentirse, tienen que creer en Él, volver a Dios, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ser bautizados en agua, que para ellos es algo tremendo porque acaban de rechazar a Jesucristo. Ahora, al ir a hacer ese acto, en realidad estaban enseñando lo que acaba de suceder en su corazón. Ellos en su corazón estaba duro, habían rechazado a Jesucristo. Ahora, a ir a bautizarse en agua, están enseñándole al mundo que acaban de cambiar su corazón, que van a hacer este cambio en su vida de aceptar a Jesucristo y seguirlo a Él. Y entonces, dice, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Nuestra siguiente escritura está en Marcos capítulo 16, verso 16. Y dice: el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que niegue a creer será condenado. Podemos creer y ser bautizados al mismo tiempo. No tiene que pasar mucho tiempo. No tienes que hacer ciertas cosas para calificar a ser bautizado. El único requisito para contestar nuestra pregunta número 2, ¿cuál es el requisito para ser bautizado en agua? El único requisito para ser bautizado en agua es aceptar a Jesucristo en su corazón. Es creer en Él. El que cree y es bautizado será salvo. Pero el que niega a creer será condenado. No dice el que niega a creer y bautizarse, dice simplemente el que niega a creer. Lo que nos califica es creer en Jesucristo. Y esa es una creencia de nuestro corazón, es algo que nosotros hacemos dentro de nosotros y cambia todo de adentro para afuera. Nuestro siguiente verso está en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 21. Dice: el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Aquí nos enseña que el bautismo en agua
no nos limpia, en sí no es lo que nos está limpiando y es por eso que no es requerido para entrar al cielo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Es decir, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestra conciencia está limpia de que lo hemos aceptado y lo recibimos, y es por eso, en obediencia, que nos hemos bautizados en agua. Es una buena oportunidad para enseñarle al mundo lo que nuestra decisión, es una buena oportunidad para evangelizar a más gente, especialmente a nuestras familias que vienen a mirar este acto, y es una manera para nosotros como cristianos para regocijar con otros cristianos y apoyarlos. Al mirar ese acto que han hecho de bautizarse en agua, sabemos que son parte de nuestra familia y debemos de no nomás aplaudir y recibirlos con gozo, pero ayudarlos. Ya que son parte de la familia, estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. El último verso por hoy que vamos a regresar a Hechos, capítulo 10, vamos a continuar en el verso 44. Bueno, vamos a regresar, vamos a leer el 43 y vamos a continuar. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Entonces, mientras él todavía les estaba explicando el testimonio de lo que había pasado con él, todo lo que Jesucristo había hecho, que él era Dios, que tienen que arrepentirse, que tienen que aceptarlo, al ellos estar escuchando, ellos recibieron en su corazón. Ni siquiera oraron una oración, nadie los guió para orar y recibir a Jesucristo en su corazón. Ellos mismos creyeron en su corazón, sus pecados fueron perdonados y entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Primero fueron salvos, luego fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y es donde en el verso 45 dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Y verso 48, por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Aquí miramos diferentes maneras de que la gente recibe a Jesucristo. No tienen que orar una oración, todo es en el corazón. Pero lo importante es de que escuchen la palabra, de que escuchen a alguien predicar el evangelio y que lo reciban en su corazón. Cuando ellos lo reciben en su corazón y creen, eso es lo que es requerido para ser salvo, para ir al cielo. Ahora de ahí miramos un versículo donde después de ser salvos fueron bautizados en agua y luego después de ser salvos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ya cuando uno es salvo, ese es el único requisito para el siguiente paso. El siguiente paso puede ser bautizados en agua o ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora ya que habían sido bautizados en el Espíritu Santo, dice aquí Pedro, ¿cómo les vamos a negar de que sean bautizados en agua? Y los ordenó que fueran a bautizarse en agua. Una persona ya que recibe a Jesucristo en su corazón, ya que cree en Él, ya que aceptó este mensaje del Evangelio, no tiene que esperar 3 meses o 6 meses estudiando las Escrituras, pidiendo y rogando a Dios, limpiándose para poder ser bautizado en agua o para poder ser bautizado en el Espíritu Santo. Acabamos de mirar 2 ocasiones donde esas 2 cosas siguen, puede ser al momento o instante después. Muchos, en cuanto lo recibieron en su corazón, en ese momento querían bautizarse en agua,
para para seguir en obediencia con Jesús. Ahora, es importante, si alguien quiere bautizarse, puede bautizarse donde sea. No tiene que ser en un lugar especial, porque lo hacemos de corazón y lo hacemos en obediencia. Puede uno recibir a Jesucristo, bautizarse en agua y luego recibir el bautismo del Espíritu Santo, o puede recibir a Cristo, ser bautizado por el Espíritu Santo y luego bautizarse en agua. ¿Cuál es el beneficio de bautizar a un bebé? Desafortunadamente para el bebé no hay mucho beneficio, porque el bebé no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, no tiene nada de qué arrepentirse y, y entonces ¿cómo él puede aceptar a Dios en su corazón? Él no ha hecho esa decisión. Ahora, nosotros presentamos a nuestros bebés en la iglesia, los venimos y los presentamos, tenemos una presentación para el bebé. En realidad no es mucho beneficio para el bebé, pero es beneficio para los padres, porque nosotros estamos poniéndonos enfrente de nuestra familia, de nuestra congregación, y estamos haciendo un pacto con Dios de que vamos a crear este bebé de la manera que Él quiere. Vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para guiarlo en la manera correcta, enseñarles las cosas de Dios, enseñarles las cosas buenas. Presentar a nuestros bebés en la iglesia y dedicarlos a Dios. Cuando hacemos ese acto en la iglesia, es más para nosotros como padres, honrando a Dios y agradeciéndole por este milagro que nos acaba de dar. Bueno, muchas gracias por su atención y nos miramos en la siguiente lección. Dios le bendiga.